Vamos a ir a la palabra de Dios. Estoy compartiéndoles una serie por estos próximos domingos llamada Misión Posible. Tenemos una misión y la semana pasada les hablé de la importancia de ir y hacer discípulos. Estamos todos aprendiendo a ser discípulos. Dios nos quiere trabajando para su obra, multiplicándonos, enseñándole a gente el camino del Señor. Amén. Y vamos a leer Marcos 16, hoy les voy a hablar de las señales. ¿Cuántos quieren ver señales? Milagros, prodigios, señales. Dios nos promete en su palabra señales. Así que Marcos capítulo 16, versos 14 al 20. ¿Están listos? Dice la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a algunos. No, a toda criatura. Diga conmigo, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que les seguían. Amén. Decimos amén a esas palabras. Dile a alguien que está ahí cerquita: Dios va a moverse con señales. Todos necesitamos ver señales en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, la señal no es todo. Nosotros no vamos detrás de señales. Las señales apuntan a algo o a alguien. En este caso apuntan a Cristo. La señal siempre te lleva a Cristo. No somos de los que vamos tras señales, vamos tras Cristo. ¿Sí? Es muy importante esto porque los cristianos a veces se dejan llevar solo por las señales, pero la Biblia enseña que definitivamente si tú tienes los ojos puestos en Jesús, si tú sigues a Cristo, si tú crees, van a haber señales que te sigan. ¿Sí? La clave es creer. Las señales seguirán a los que creen. Entonces yo oro para que tengas fe en esta tarde y puedas creer. El evangelio no es una cosa que solamente opera en lo racional, opera en lo sobrenatural. Y muchas veces lo racional es una barrera para que Dios se mueva sobrenaturalmente. Muchas veces nosotros tenemos barreras en la mente porque como no lo entendemos, Dios no lo hace. Como no lo entendemos, hay incredulidad. Y a veces la mente nuestra nos juega una mala pasada para que las señales nos sigan. Diga conmigo: las señales me van a seguir. Derribas las barreras en la mente y tú crees, tienes fe en que Dios pueda hacer cosas sobrenaturales que muchas veces lo sobrenatural no entra dentro de la lógica. ¿Estás conmigo? ¿Sí? No entra dentro de los patrones nuestros, de la forma nuestra, que la podemos definir es: esto operó de tal manera, Jesús escupió tierra, la escupida de Jesús es poderosa, sí, entonces vamos a escupir. No opera de esa manera, ¿no? Hay formas que Dios se le ocurre hacer como Él quiere. No tiene una cuestión bíblica muy clara las señales, simplemente operan en lo sobrenatural y la única regla que hay para las señales es la fe. Esa es la única regla. ¿Tienes fe? Van a ocurrir señales. ¿Sí? Y entonces, si tú puedes creer en esta tarde, hay señales que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Así que bueno, en este texto
es otro de los textos de la Gran Comisión donde Jesús manda, en este caso, a predicar el Evangelio. Como veíamos, son textos complementarios. La semana pasada hablábamos que la predicación tiene que ir junto a la enseñanza, y ahora vamos a hablar de estas señales. Acá también habla del bautismo, que no voy a entrar tanto en ese punto, pero definitivamente si una persona cree y es salva, el paso natural es que se bautice. ¿Sí? Entonces nosotros cada tanto celebramos bautismos y si tú dices, bueno, yo creo en el Señor y nunca me bauticé, este es un buen tiempo para que me bautice, ¿sí? Porque es un paso público donde yo me identifico con lo que hizo Cristo en la cruz, ¿sí? Y yo digo, bueno, el Señor no me pidió que me crucifique. Imagínate que el Señor te diría, el que creyera y fuese crucificado será salvo. Y ahí está difícil la cuestión, ¿no? Dice, el que creyera y fuere bautizado. Y con el bautismo te identificas con la muerte y la resurrección de Cristo. Dejas tu vieja vida, te levantas en una nueva vida. Así que si tú crees, el bautismo es un paso, diga conmigo, natural. Es natural. Es lo que hago por naturaleza, ¿sí? Y vamos a hablar de las señales. La predicación tiene que ir seguida por señales. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 4, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ojo que el apóstol Pablo era un hombre muy preparado. Era un hombre que sabía mucho del Antiguo Testamento y demás. Estuvo formado a los pies de un gran rabino de la época. Él conocía mucho, sin embargo, él deja ese conocimiento de lado, o deja que ese conocimiento, mejor dicho, sea usado por el Espíritu Santo. No es solamente un desarrollo intelectual. Si uno tiene conocimiento, el conocimiento es para que el Espíritu Santo lo use. Porque si tú te preparaste, el Espíritu Santo va a usar ese conocimiento para que sea tu predicación y tu enseñanza con poder. Tú dices, bueno, yo no tuve tanta preparación, no fui acá, no fui allá, no importa. ¿Tienes al Espíritu Santo? Bueno, el que te capacita es el Espíritu Santo. Porque al fin de cuentas la predicación nuestra tiene que ser con poder. Y a veces las personas capacitadas como el apóstol Pablo tenían un público, tenían un grupo de personas a las cuales él llegaba, pero él decía, Señor, yo quiero predicar con poder. Que la gente no se base en palabras persuasivas, en algo que los convenza. ¿Sí? Y yo acá tampoco estoy para convencerte. ¿Sí? Estoy para predicarte con poder. Nosotros no nos convencemos, nos convertimos. ¿Sí? No nos convencemos meramente de acá, nos convertimos. Y la palabra de Dios lo que genera es un cambio interior de corazón. Eso es lo que genera la predicación, una conversión. Yo no ando solamente en la vida convencido mentalmente de una verdad. No, estoy convertido, estoy sumergido en esa verdad. La vivo esa verdad, la respiro esa verdad. No es algo solamente que lo tengo acá, es algo que me muevo en esa verdad, me toma esa verdad, hablo esa verdad, camino en esa. Todo lo que hago está marcado por esa verdad. Estoy convertido. ¿Cuántos convertidos hay acá? Dígame amén, por lo menos para que me convenza yo. Ahora, por eso mucha gente a veces va a las iglesias, pero está solamente convencida. Entonces tengo que decir, Señor, conviérteme. Porque hasta que el Evangelio no se te haga realidad, el poder de Dios no se te haga realidad, la iglesia tampoco se te va a hacer realidad, las cosas de Dios tampoco se te van a hacer realidad. Va a ser como algo que, sé que lo tengo que hacer. Sé que lo tengo que hacer. Lo hago medio forzado.
Capaz que el pastor justo si no lo hago, capaz que el domingo me agarra y me regaña, ¿no? O me empieza a predicar en mi contra. No, jamás hago eso, ¿verdad? Dígame amén. Si no voy a pensar que sí lo hago. Nunca hago eso, pero no es algo de yo sé que tengo que. No, yo vivo, yo estoy, yo me muevo. En Él nos movemos, en Él existimos, en Él somos. Yo estoy en Él. Todo lo que hago prospera. Sí, porque si Cristo está, ahora yo no entro y salgo de Cristo. Ah, Cristo, dame un rato, ahorita vengo. ¿Sí? Voy a salirme un ratito de ti. Ah, ahora vuelvo a meterme adentro tuyo. Ah, estoy adentro tuyo. Acá estoy en Cristo. Ahora sí estoy en Cristo. Al día siguiente, no, martes salgo de Cristo, Cristo allá, yo acá. No se puede vivir así, ¿verdad? O uno habita en Cristo o uno no está en Cristo. De afuera tratando de que te conviertas, no que te convenzas. Dios quiere convertidos, ¿sí? Gente convertida. Las señales apuntan a eso, apuntan a que nosotros podamos realmente creer, que toda duda se nos vaya. La señal ayuda a que yo pueda creer, por eso las señales me siguen. Siguen para que cuando me peguen, me tocan o yo ministro esas señales, yo vea que el Dios en el que me muevo es un Dios de poder, es un Dios sobrenatural, es un Dios que puede hacer aquello que para ti es imposible. Y yo estoy en ese Dios, en Él me muevo. Y como me muevo en Él, no tengo problemas en creer que eso que no ha acontecido, ese problema en el que estoy, se va a resolver. Amén. Porque estoy en un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Si yo estoy fuera, pues el Señor primero me tiene que alcanzar, me tiene que tomar, y yo tengo que habitar en Cristo y empezar a moverme en Cristo. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo escondidos con Cristo en Dios? Entonces cuando viene el enemigo, si estás escondido, ¿a quién te mira? Cuando estamos en Cristo empiezan a ocurrir señales. 4 señales menciona el texto acá. Primero, echar fuera demonios. Echar fuera demonios. ¿Cuántos están listos para ver estas señales? Sí, algunos se olvidaron de echar fuera demonios. Hay que echar fuera demonios. Dice Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar. Les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, uno esto lo tiene que creer. ¿Qué se necesita para tener autoridad contra el enemigo? Fe. ¿Lo tengo que razonar? No, lo tengo que creer. Y si yo lo creo, tengo que echar fuera al enemigo. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, empiezo echando fuera demonios en el ambiente en donde vivo. Porque el enemigo te va a venir, va a querer meterse, demonios van a querer aparecer, demonios que te atacan la salud, y ahí tienes que empezar a desarrollar el discernimiento. ¿Qué demonio me va a pegar? ¿Qué demonio me quiere mentir? ¿Por dónde viene el enemigo? El apóstol Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones. Tengo que saber dónde viene el enemigo a atacar. Son los mismos desánimos de siempre, son las mismas cuestiones de siempre, me agarra siempre por el mismo lado. Bueno, ese demonio, más que dejarlo que se meta, lo tengo que echar fuera. ¿Y cómo lo echo fuera? En el nombre de Jesús. Clamo y digo, en el nombre de Jesús, te vas. ¿Lo quieres decir fuerte? Dilo fuerte. ¿Lo quieres decir despacio? Dilo despacio. Lo importante es que digas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque no es en tu nombre que se sujetan los demonios. En el nombre de Jesús, espíritu que me viene a atacar, fuera. Y Satanás se tiene que sujetar. Y todo demonio de incredulidad, de enfermedad, de duda, de desánimo, tiene que someterse. Muchas veces no se someten porque no los echamos
fuera. Entonces los creyentes se tienen que acostumbrar a echar fuera demonios. Empezando por mi casa, empezando por mi Jerusalén. Y si yo echo fuera demonios ahí, voy a tener autoridad también para echar fuera demonios afuera, porque lo practico en casa. ¿Cuántos tienen que, los que son padres, a ver, ¿sí? ¿Tienen que echar demonios en la casa cuando le pega a los hijos, los demonios, les quiere atacar a los hijos? Sí, los hijos nadie escuche, ¿ok? Sí, pero los hijos, a veces el enemigo no puede meterse por los grandes, va a atacar a los hijos, le ataca la mentalidad, busca a los que quizás no están acostumbrados a echar demonios. Ahora, si en la casa nadie está acostumbrado a echar demonios, los demonios de fiesta, hace lo que quiere, se mete como quiere. Entonces, los adultos tienen que aprender a echar demonios. ¿Los jóvenes tienen fe? ¿Sí o no? Yes? So rebuke the devil in the name of Jesus. I rebuke you. ¿Cómo va te echo fuera en inglés? I cast you out in the name of Jesus. A ver una practicada en inglés. A ver, jóvenes, I cast you out in the name of Jesus. ¿Qué edad hay que tener para tener autoridad? ¿Hay que tener alguna edad? Hay que tener fe. Fe. ¿Tienen fe? Echen fuera demonios. El enemigo se va a querer meter, se mete mucho, y nosotros hoy necesitamos adultos que tengan esta autoridad, jóvenes que tengan esta autoridad, que se paren contra toda hueste de maldad y que empecemos a echar fuera los demonios, porque los demonios se meten, no piden permiso, los demonios se meten, ven lugar para meterse y se meten. Si nosotros no estamos atentos y no lo echamos fuera constantemente, se meten. Y en nuestra casa tenemos que ejercer esa autoridad, amén. Y cuando salimos a las calles y predicamos el evangelio, hay que predicarlo con autoridad. Yo estoy orando para que Dios se mueva en este tiempo con liberación también de demonios. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Sí hemos visto en la iglesia muchas manifestaciones. Mi esposa ha trabajado en las campañas del evangelista Anacondia. Yo he visto cómo mi esposa trabajaba en las campañas del evangelista. Ahí estaba orando por ella para que Dios la use, ¿no? Pero también estuve ahí en alguna que otra. Pero he visto cómo el Señor se mueve trayendo libertad. Aquí en la iglesia hemos visto gente libre. Acá en el parque hemos visto gente libre también. ¿Cuántos se acuerdan del hombre este que le fuimos a hablar y le oramos y fue libre y estaba súper contento, súper bendecido? Ahí estábamos, creo que con Raúl, el hermano José, y estuvimos orando por esta persona que fue totalmente libre en los parques. Por eso la predicación tiene que ir acompañada de la liberación. Amén. Echemos fuera demonios en el nombre de Jesús. Tienes una tarea, pero tienes la autoridad. En tu casa, echa fuera demonios. Cuando predicas, ata primero los demonios. Yo ato todo espíritu de incredulidad en esta ciudad, ato toda obra que toma las mentes, los corazones. Hay que orar en esta dirección, hay que ganar la batalla en lo espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestra batalla. Necesitamos cristianos con autoridad. ¿Cuántos se apuntan? Sí, amén. Entonces, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. En oración echamos fuera demonios. Y muchas veces en acción con la gente también te vas a encontrar que tienes que echar fuera demonios. Y a veces es gente que está poseída, pero a veces es gente que está atada o está oprimida. Si conoce de Dios y entregó su alma a Cristo, quizás no esté poseída porque el Espíritu Santo la posee, pero quizás está atada porque el demonio sí la quiere atar. Y hay demonios que atan creyentes.
que los apartan de los caminos del Señor. Y uno tiene que hacer una guerra espiritual allí. Y tiene que orar en liberación. No basta con decirle solo, Jesús te ama. Es verdad, Jesús lo ama, por eso lo quiere hacer libre. Y se necesitan creyentes con autoridad para liberar estas cadenas. Entonces, cuando tenemos oportunidad, si vamos a hablarle a gente que está apartada de los caminos del Señor, le decimos, ¿me dejas orar por ti? Sí, ok. Voy a orar. En el nombre de Jesús reprendo todo demonio de incredulidad que ha atado tu mente y tu corazón. Y Dios lo va a liberar. Reprendo esa enfermedad crónica, que no es un resfrío que le agarra una vez, se resfría cada mes y medio. ¿Sí? Cada mes y medio está con jaqueca, migraña, araña, artimaña, todas las añas las tiene encima. Y lasaña también. Se le mete todo en la cabeza y nosotros, bueno, estamos ahí un poco así, pero es lo que me toca vivir. ¿Sí? Me pega el tic. No, reprende en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hasta que Satanás no se sujeta y hasta que ese demonio no se va, no dejes de reprender y orar en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. El Señor Jesús nos muestra varios ejemplos donde Él liberaba demonios. El endemoniado gadareno, demonios de personas sordas, mudas, y Él veía que eso eran demonios. Ahora, hay que tener discernimiento, hay que tener autoridad para saber que un sordo mudo tiene un demonio que le está atando la lengua. Entonces nosotros lo naturalizamos todo. Ve al médico, en el nombre de Jesús se suelta tu lengua. Y Satanás lo va a soltar. ¿No se soltó? Sigo reprendiendo. Dice que al endemoniado gadareno el Señor lo estaba reprendiendo a los demonios. Tenía una legión, 2000 bichos encima, 2000 demonios encima. Una legión entera, 2000, no sé cuántos eran, pero eran unos cuantos. Y dice que los reprendía constantemente. Entonces hoy voy a hablar por liberación también. Si hay algún demonio que te anda atormentando o atormenta a tu familia, se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Echemos fuera demonios. Los demonios no tienen autoridad si estamos en Cristo Jesús. Segunda señal, hablar nuevas lenguas. Jesús pone estas señales en esta misión que les da a los discípulos. Y la Biblia nos enseña que los discípulos hablaron en lenguas. Hechos capítulo 2, verso 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y comienzan a hablar en lenguas. Y en Pentecostés la gente comienza a entender este lenguaje que ellos hablaban porque hablaban en los dialectos de otros pueblos. Ellos no sabían, pero los que estaban escuchando entendían el mensaje. Y esta es una de las formas de hablar en lenguas que se llama xenolalia, a ver, ya conmigo, xenolalia. Hablar lenguaje, laleo es hablar y xeno es extranjero, hablar un lenguaje extranjero. ¿Sí? Entonces ellos hablaban un lenguaje extranjero conocido, es como si uno hablaría en inglés, hi, how are you doing, Jesus loves you. Entonces estás hablando un lenguaje diferente al tuyo, al nativo, al personal, y tienes la habilidad de hablar esos lenguajes, o el Espíritu Santo te unge y de golpe empiezas a hablar en otras lenguas y hablas hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, termina hablando hebreo y de golpe hablas griego, ¿sí? Y te largas el texto en griego, en argeno, logos, keologos, en prostonteón, keteos, enologos. El pastor habla en lenguas. Sí, estas son lenguas extranjeras. Y no voy a hablar en italiano porque me enteré de que no hablaba tan bien italiano. Así que cuando fui a Italia me quise largar a hablar italiano y me miraban los italianos. ¿Y ese qué versión de italiano es? Me dijeron. Entonces me dijeron, better English. Le dije, ok, I will speak in English.
Y esos son lenguajes, y hay gente que tiene habilidad, y en la historia de la iglesia hubo gente que el Espíritu Santo las dotaba de una capacidad de hablar, y esto a veces es aprendido por el Espíritu Santo, son capacidades que Él da. Hubieron muchos misioneros que tuvieron esta habilidad en la historia. Hubo uno llamado Francisco Javier que aprendía el lenguaje de volada. Diga conmigo, de volada. ¿Cuántos quieren aprender inglés de volada? ¿Oraste por eso? Y capaz que nunca oramos por eso. Señor, quiero aprender. No, a mí déjame con mi Spanglish, ¿sí? Déjame con mi español así como está. Sí, no, castellano preferentemente, sí, y no oramos, Señor, dame la habilidad de aprender un buen inglés. Ah, no, que no me quiero parecer güero, sí, no quiero parecer anglo, no quiero parecer gabacho, sí. Entonces, dile, Señor, yo quiero aprender esta lengua, quiero aprender, estoy en Estados Unidos, me trajiste a Estados Unidos, no me llevaste a España, no me llevaste a Nicaragua, no me llevaste a Panamá, me trajiste a Estados Unidos. Señor, dame la capacidad de aprender un good English, en el nombre de Jesús. Señores, que no puedo escuchar, ponte la tele en inglés y di, Señor, haz un milagro en mis oídos. Me acuerdo de mi esposa ponía tele en inglés todo el tiempo. Y yo la miraba y era como si entendía a ella. Oh, yeah, sí, ajá. Se reían y se reía ella también, ¿sí? Ahí en la tele. Entonces dije, bueno, se ve. Al rato salió hablando inglés. Sí, salió hablando inglés. Dije, va a costar acá, pero salió hablando. Veíamos, escuchábamos radio en inglés, todo. Y Dios, si no te hace un milagro en la lengua, te va a hacer un milagro en el oído. ¿Sí? En cualquier lado te puede hacer el milagro. Para que puedas también desenvolverte en esta cultura. Porque imagínate que en Pentecostés nadie hubiese hablado la lengua de esa gente. No hubiese sido predicado el Evangelio. Entonces, esta es una forma que el Espíritu Santo también usa el hablar en lenguas. Lenguas inteligibles, lenguas que yo puedo hablar. Ahora, esto puede tomar una forma también donde yo esté hablando una lengua que no conozco, pero es una lengua. Y estoy en un servicio o estoy en algún momento y alguien que está allí entiende esa lengua y es un mensaje para esa persona o ese grupo de personas. Entonces, capaz que estoy hablando en lenguas, yo no sé, pero son lenguas chinas, son lenguas, quién sabe, árabes, y alguna persona que entiende ese mensaje lo recibe. Amén. Entonces, hablar en lenguas es uno de los dones y una de las señales. Imagínate que si estás en un lugar y le hablas en esa lengua, esa persona va a escuchar un mensaje poderoso de alguien que no es su lengua nativa, pero de golpe escucha el mensaje cristiano. Amén. Ahora, la otra forma de hablar en lenguas es la que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, si entre los dones, hablar en lenguas e interpretar lenguas, y especialmente capítulo 14 de 1 Corintios, dice que algunos, que deberíamos desear los dones mejores que da el Espíritu Santo, como el profetizar. El que tiene la capacidad de hablar en lenguas, dice Pablo acá, le habla solamente a Dios. La gente no lo entiende. Y a Dios habla misterios. Se edifica, dice la Biblia acá, a sí mismo el que habla en lenguas. Y esta es una señal también muy importante que me lleva a un lenguaje de oración. A ver, diga conmigo oración. Esto es súper importante en cuanto a las señales, porque muchos creyentes necesitan romper justamente la barrera intelectual en ese sentido, porque el hablar en lenguas no respeta la barrera intelectual en ese sentido. Es una comunicación directa con Dios, una comunicación espiritual directa con Dios. Y tiene la función de comunicarme con Dios cosas que son misterio, que no las entiendo. Y además me edifica a mí mismo. Es el único don de la lista que está en Corintios que es para edificación personal, en una de las partes. Entonces, el que habla en lenguas tiene varios beneficios que Dios le da.
No que haya cristianos de diferentes calidad, ni nada por el estilo, por hablar o no, pero este es un don que tiene un beneficio impresionante. Por eso lo tengo que buscar, lo tengo que pedir. Tengo que decirle, Señor, lléname, dame este don, que pueda rebosar, que pueda orar de una manera diferente, que pueda entrar en otro nivel de oración. ¿A cuánto les pasa que cuando están orando a veces empiezan a orar, Señor, te doy gracias porque, ¿qué era lo que te tenía que dar gracias? Bueno, Señor, gracias. Y se traban. Hay gente que se traba en la oración. Hay gente que no sabe qué decir. Hay gente que tiene que pensar 4 veces lo que va a decir en la oración. Sí, y son oraciones que imagínate si tenés una charla con alguien y le hablas de esa manera, ¿no? Se te va a quedar mirando y va a decir, ¿qué le pasa a este, no? Hola, ¿cómo estás? Oh, bien. Somos robots. Entonces hay gente que necesita romper esta barrera de una oración solamente mental. Y está bien que oremos con el entendimiento, pero cuando el Espíritu Santo te toma, entras en otra fluidez con Dios. Y se rompe muchas veces la barrera de la lengua, que a veces está tomada por quién sabe qué, o a veces está trabada, y de esa manera tú entras en hablar en lenguas ya diferentes. Y Dios empieza a orar, y Dios se empieza a mover. Y ese lenguaje es un lenguaje de oración con Dios. No es que te estoy hablando en lenguas a ti, diciéndote rapa, pipa, papa, porque así ¿qué está diciéndome a mí? Sí. ¿Qué querrá decirme? Es un lenguaje con Dios. Ahora, a veces toma lugar en un servicio, cuando la gente empieza a adorar a Dios, entra en una adoración espiritual y empieza a hablar también en lenguas. Pero el hablar en lengua ese es un lenguaje con Dios. ¿Está vigente? Claro que está vigente. En la Biblia no dice que los dones se han caducado, que han cesado o cuestiones por el estilo. Están vigentes. Y este don de lengua te permite una conexión con Dios poderosa y única, donde te comunicas en Él, intercedes de otra manera, estás orando cosas que no conoces, quizás la echada fuera de demonios, estás orando y el Señor está diciendo, este está orando porque hay una situación ahí, voy a mandar a un arcángel, al arcángel Miguel, le voy a mandar un par de ángeles para echar fuera, porque es una comunicación directa con el cielo, directa con el Señor en el lenguaje que el Señor te entiende perfectamente. Entonces tenemos que decir, Señor, lléname, bautízame, dame ese don, que pueda hablar en lenguas realmente. Y Dios, si tú le pides, Dios te va a decir, te voy a hacer esperar. No, espera, pero si tú le pides, Dios te lo puede dar. Yo he visto que los creyentes que hablan en lenguas realmente tienen una vida intercesora muy poderosa. Y tienen un discernimiento único en las cosas espirituales. Entonces, te habilita de otra manera a creer justamente esto del mundo espiritual. ¿Es un requisito? No me malentiendan, no es un requisito. Tú dices, yo no hablo en lenguas, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿No? Y sí, el Señor siempre te puede ayudar, pero si tú lo anhelas, ¿por qué no orar por eso? ¿Están conmigo? ¿Por qué no orar por eso? Señor, hasta que yo no reciba este don, yo no me levanto de este momento de oración. Yo un día recibí el hablar en lenguas en un retiro de jóvenes, en a youth conference. So let's pray that God bless you with the Holy Spirit and we're speaking in tongue in this youth conference. Amén. Y yo estaba en mi 19 years old there praying and it was a prayer time y ahí estaba en mi tiempo de oración con todo el grupo de jóvenes y esto no era aquí, era en Buenos Aires cuando estaba allí y tenía 19 years, I was praying y estaba, Señor, tócame a mí y pues todos estábamos arrodillados, los jóvenes eran un montón y de golpe viene un grupo que eran los hermanos que estaban ministrando ahí y me vieron que estaba orando y estaban orando por todos ellos para que reciban este don, ¿no? Y cuando me vieron a mí, me llegó mi turno que oren por mí, se me tiraron 5 personas encima.
Sí, 5 hombres así grandotes encima. Vamos a orar por este. Y agarraron una Biblia que en ese tiempo venían más grandes que esta y empezaron a, Padre, llénalo, llénalo con tu espíritu, en el nombre de Jesús, llénalo, ¿Saben cómo se me fueron las barreras mentales en ese momento? Si no se me iban, me las derribaban a los golpes, ¿sí? Señor, llénalo con tu... Y yo dije, por la duda voy a empezar a decir, no sé algo, porque si no, yo no salgo de acá, de esta montaña que me hicieron ahí, ¿no? Entonces, no sé ni qué pasó en ese momento y empecé a hablar en lenguas. Y digo, gloria a Dios, después dije, porque si no, no me liberaba de estos que estaban encima mío. Digamos que Dios usa métodos raros, ¿no? A veces para que reciban las cosas. Pero quizás a mí, mi forma de ser, necesité que me peguen un par de golpes para que se me bajen todas mis estructuras, ¿no? Y la entendí, te juro, ¿eh? ¿Sabes qué bien empecé? Y empecé a hablar en lenguas y a partir de ahí el don de lenguas ha sido una bendición para mi vida. ¿Sí? Y cada vez que puedo orar y entro en una intercesión distinta, empiezo a orar en lenguas y siento que Dios se mueve de una manera poderosa, de verdad. Hay veces que estoy orando y empiezo a orar en lenguas en mi tiempo con Dios y bueno, mi forma de orar en lenguas es muy extraña, por eso lo que hice acá fue más para representar, pero empiezo a orar lenguas que hasta yo me asusto lo que estoy diciendo, pero siento como se empiezan a mover cosas y se me abren los ojos a otra dimensión espiritual. Empiezo a ver ángeles, y yo no cuento esto, ustedes saben que no hablo de estas cosas todo el tiempo, ¿sí? Pero empiezo a ver ángeles, empiezo a ver cómo Dios toma lugares, empiezo a ver cosas que Dios me muestra de mi familia, empiezo a ver cosas que Dios quiere que yo haga, empiezo a tener creatividad. Dios me dice, te voy a... Entonces, y todo eso ocurre con un momento espiritual diferente con el Señor. Sí, donde tú estás dispuesto. ¿Cuánta gente dispuesta hay acá? Amén. Que Dios nos dé tiempos poderosos y oro para que cuando estés orando, y hoy también, además de echar fuera demonios, vamos a orar para que recibas nuevas lenguas. Y vamos a orar unos por los otros para que puedas recibir nuevas lenguas. Te prometo que te voy a pegar con la Biblia. No lo voy a hacer, tranquilo, no, el pastor no va a hacer eso hoy porque acá iríamos todos presos, pero bueno. Tercera señal, vencer peligros y amenazas. Dice que iban a tomar en sus manos serpientes. ¿Cuántos tienen ganas de tomar en sus manos serpientes? Nadie, a nadie le gustan las serpientes. Bueno, beber cosas mortíferas también. Hechos capítulo 28 dice que mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego, dijo, bueno, vamos a cocinarla, la tiró y no sufrió ningún daño. Dice que la gente que estaba ahí alrededor del apóstol Pablo estaba esperando que él muera. A ver cuándo hincha, cuándo muere. Y Pablo seguía predicando la palabra del Señor. La Biblia acá nos promete que íbamos a vencer peligros, que nada nos iba a hacer daño. ¿Y por qué todavía hay temor en muchos? Los temores son puertas abiertas justamente al enemigo. Y a veces lo que temes es lo que te pasa, porque el temor abre esa puerta. Entonces, la Biblia acá nos promete que hay señales que nos van a seguir. No tengas miedo porque nada te va a hacer daño. A ver, decirle a alguien, no tengas miedo, vamos, que nada te va a hacer daño. Dele así, todavía no te picó la víbora de la hermana. No, de la hermana no. Todavía no te picó la víbora. Todavía no te picó no te mordió ninguna serpiente. Confía que puedes predicar el evangelio y estar en paz sabiendo que Dios se va a mover. No tengas miedos a las amenazas. Nada te va a hacer daño. Amén. Las veces que nosotros hemos predicado y nos han dicho, no hagan esto, no hagan los otros, los vamos a agarrar, los vamos a matar, ¿verdad? Nos han dicho tantas cosas, ¿no? Y acá estamos todavía, nos sacudimos unas cuantas serpientes. ¿Cuántos se quieren sacudir serpientes? Cuando te quieren morder y te quieren decir cosas, te quieren decir, no lo vas a hacer, tú haz
así, me la sacudo. Sacude las serpientes que te quieren agarrar. Amén, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Tenemos que practicar el don de la sacudida de serpientes, ¿sí? La que hacía Pablo, se sacudía las serpientes. No dejes que el temor te ataque. ¡Ay, que me doblé el tobillo! Voy a tener este problema toda la vida. No, sacúdete la serpiente. Tú crees que no vas a tener el problema toda la vida. Tú dices, Señor, yo te creo a ti. Sí, está bien, me mordió una serpiente, me agarró la cuestión, me mordió el perro o me dijeron esto en el hospital, pero yo me sacudo la serpiente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos sacuden serpiente? Vamos, aleluya. Vamos a tener que poner un ministerio en la iglesia de sacudidores de serpientes. Sí, sacarnos las... Cada vez que te vienen esas mordidas, esos ataques de la serpiente antigua que te viene a querer morder y te viene a querer decir, te viene a querer mentir, te viene a decir, sabes que eso que te pegó te va a pegar siempre. Tú camina bien, dice, Señor, yo voy a seguir predicando el Evangelio. Nada me va a detener. ¿Cuántos son acá de los que nada los va a detener? De los que nada los va a detener. Vamos, dile a alguien, nada te va a detener. Sacudidor de serpientes. Vamos, dile así. Sacudidora de serpientes. ¿Qué? Esto es poderoso. Se me reveló ahora el ministerio este. Sacudidores de serpientes. Wow. Y por último, la señal de sanar los enfermos. Poner las manos sobre los enfermos y ellos iban a sanar. Echar fuera demonios. Hablar nuevas lenguas. Sacudidor de serpientes. Vencer los peligros y sanar enfermos. La Biblia promete que esto va a pasar. Si nosotros tenemos fe, ora por los enfermos. ¿Lo tiene que hacer el pastor solamente? Bueno, yo lo hago, sí, claro, lo voy a hacer y Dios se está moviendo en la iglesia con sanidad en aquellos que creen. Yo creo, si tú crees, creemos en el Señor y Dios te sana. Amén. Así de fácil, así de simple. Dios te puede sanar. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue obrando el Señor con sanidad. Ahora, esto no es solo para mí, es para los que sanidad. ¿Conoces a alguien enfermo? ¿Puedes orarle en esta semana? ¿Puedes buscarlo y orarle? Ve y dile, ¿sabes qué? Quiero orar por ti. ¿Por qué? Quiero que te sanes en el nombre de Jesús. Es más, tengo fe que te vas a sanar. Es más, sé que te vas a sanar. Cuanto más fe, mejor. Más fe, mejor. Sí, si tú tienes una fe grande, Dios te va a respaldar. Y yo quiero ver gente que esté obrando en milagros, en sanidades. Esta es una señal. Cuando tuve la oportunidad de hablar con algunos hombres de Dios en Argentina, me contaban que ellos ponían por obras estas señales en sus ministerios. Cuando hablé con el evangelista Anacondia, él me dijo, sí, yo en cada campaña oro para que se vayan los demonios, te echa fuera todos los demonios, y oro para que Dios sane los enfermos. Y le dije, qué bendición, yo estaba escribiendo mi tesis y me puse a anotar, le tomé una entrevista, y me dijo, Gabriel, empezar reuniones de sanidad ahí, en Los Ángeles. Y yo le dije, en el nombre de Jesús la voy a empezar. Vamos a empezar a orar por sanidad en la iglesia, vamos a orar por sanidad en el parque, vamos a ver la mano de Dios. El evangelista, el pastor Omar Cabrera Jr., el hijo de Omar Cabrera, me decía que su papá, cada vez que llegaba a una ciudad, él le decía a Dios, Señor, muéstrame la llave de esta ciudad. Muéstrame la llave de esta ciudad. La llave de esa ciudad generalmente era una persona, una familia enferma. Y Dios le mostraba cuál era la persona más enferma de la ciudad. Y le decía, ve y ora por esa gente que la voy a sanar. Y me contó milagros impresionantes.
gente que le crecían pies, cosas que de verdad cuesta que nos entre acá en la cabecita, ¿no? Que les crecían pies, que las sanaba de tumores, que los tenían visibles, gente ciega que se sanaba y recobraba la vista. Y me decía, esa persona fue sana, ¿y saben qué? Con la señal de esa persona se convertía toda la ciudad. Toda la ciudad se convertía. Y antes que el evangelista Anacondia, el evangelista Omar Cabrera fue un impacto en Sudamérica. ¿Por qué? Porque oraba por los enfermos. ¿Y qué tenía el evangelista Omar Cabrera, el evangelista Anacondia? Fe. Tenían fe. Y yo le dije al evangelista Anacondia, le digo, bueno, qué fácil que es para ti decir ponete una campaña de sanidad, ¿no? Y él me dijo, Gabriel, necesitas fe. Si tienes fe, todo se puede en Cristo. Y yo le dije, amén. Le dije, lo creí. Así que yo estoy creyendo que Dios se va a mover en sanidad, amén. Estoy creyendo que Dios se va a mover en liberación. Si tú lo crees, Dios lo va a hacer, no solo contigo, sino con el contexto en donde vive. ¿Y saben qué? Vamos a empezar a ver tiempos de avivamiento. Hoy cuando estábamos orando en el parque, yo sentía eso, que Dios iba a traer un despertar ahí en el parque. Que Dios iba a traer, la otra vez los hermanos me compartieron unos videos de lo que Dios está haciendo en unos parques. Dios está moviéndose en los parques y tenemos que ir en el poder de Dios, no ir así, todo, la gente que me mira, ¿qué pasa? El que vende las cremas heladas, el ice cream y que anda con la campana y hace más ruido que mi oración. No, tú lárgate a orar en lengua. Señor, sana, toca, rompe cadenas en esta ciudad. Levántate en el nombre de Jesús en esa ciudad. Gloria al Señor. Ponte de pie. Gracias a Dios porque acá hay gente que cree, hay gente que sale a evangelizar, hay gente que ora por los enfermos. Me gusta la iglesia ID. Me gusta porque hay cosas que están pasando y hay gente que se está salvando, hay gente que está siendo libre. Y de eso se trata, de ver gente libre, de ver gente bendecida, de ver gente sana. Se trata de que puedas llevar el mensaje en la lengua que sea. Se trata de que tú hables en lenguas y seas edificado e intercedas en lenguas y se rompan cadenas. Se trata de sacudirte las serpientes de esas mentiras que te andan diciendo y que tú vivas una vida en victoria. Levanta tus manos en esta tarde, Señor, muévete en tu pueblo, muévete, Señor, muévete. Estas señales seguirán a los que creen, Señor. Tú estás ungiendo a las manos levantadas para imponerlas sobre los enfermos. Levanta tus manos y, Señor, unge mis manos para poner estas manos sobre los enfermos, Señor. Y las personas que ores va a ser sana, van a ser sanas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y en esta tarde hay libertad también de toda opresión y todo ataque de Satanás en tu vida. Y tú eres libre para poder echar fuera demonios. En el nombre de Jesús.